Bueno, pues ya vio el tema que nos ocupa ahora, ¿no? El Carnaval de los Animales que sale de la Olin Yolisli y se va a los barrios, ¿no? Ha sido una de las grandes cosas que han sucedido. La música sale de sus recintos. Hablamos con Scott Yu, que es el director de la Filarmónica de la ciudad. Y bueno, el regalo mayor es que tengo hoy conmigo al director general de música de la UNAM, José Wolfer, amigo además entrañable, que nos viene a hablar también del programa de la FUNAM. Pepe, bienvenido, qué bueno Ricardo, tenerte un aquí. gusto, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo. Y pues déjame comenzar con la misma pregunta que le hice a Yu durante la entrevista. ¿Hay algo en particular que hayas aprendido con la pandemia y justamente los recintos donde se toca la música? Caray, pues creo que un par de enseñanzas. Por una, y esa la tengo que decir, nos convertimos durante, pues digo, todavía hasta el día de hoy, en buena medida, en una especie de canal de producción musical en Música UNAM, ¿no? Porque no podíamos. O sea, la digitalización, digamos, se abrió como beta, Completamente. O sea, inexplorada antes. todo, pues muy poco explorada, no con este grado de intensidad, no con este grado de preparación tampoco. Entonces, de pronto fue reconvertir toda nuestra misión, digamos, dentro de la difusión cultural de la universidad a las plataformas, a las redes, a la web, ¿no? Y eso fue una enseñanza muy valiosa. O sea, nos permitió darnos cuenta que sí hay una manera de transmitir ese mismo mensaje. No es lo mismo, por supuesto, que escuchar un concierto en vivo. Nos permite llegar a otro tipo de público. Eso fue uno de los, digamos, de los logros, de las enseñanzas creo que más valiosas, ¿no? De pronto tener programas en donde te responde gente pues, de Europa, de Asia, de Estados Unidos, la gente que te encantaría que estuviera en la sala en esa, pero que no cabe, porque son muchos más que los que caben en las 2.700 butacas. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, y esto fue directamente una consecuencia de las restricciones sanitarias, de tener que volver ahora, como hemos vuelto desde el otoño pasado, con una orquesta reducida, manteniendo las Y distancias. los números tienen que variar, ¿no? Los números tienen que variar. O Y sea, tal no vez puedes tener tanta gente, tienes que tener distancia. No sé Completamente. cómo le haces con los alientos, por ejemplo. Los alientos son un tema. Y tal vez no lo tiene esto tan presente la gente, pero no es lo mismo tocar, ¿qué te diré? Una partitura de Strauss, que son orquestas gigantescas, ¿no? A tocar una partitura de Mozart. Entonces, también parte de la enseñanza. ¿Cuántos instrumentos más o menos estarían en una de Mozart? No sé, la flauta mágica contra alguna Strauss. Vas 40 instrumentos contra 90, por ejemplo. Wow, ¿no? o sea, es el doble. Así es. ¿no? Beethoven más o menos andará igual en Beethoven 90. se puede crecer y hay muchas orquestas que lo tocan con una dotación más grande, pero se puede tocar también con una orquesta mozartiana. Tienes pocos alientos, tienes dos flautas, dos A ver, oboes, la novena necesitas coro. O sea, es un mundo de Ahí gente sí, allá ahí arriba. No puedes. Ahí sí. En la novena sí. Eh, Entonces también fue meterme yo así ya directamente en el repertorio, pues para armar temporadas que resultaran significativas con esta dotación reducida, ¿no? Y no todo pueden ser sinfonías de Mozart. Hicimos bastante música del periodo clásico la temporada pasada, también porque era cuestión de recuperar, digamos, el tono de la orquesta. Habían estado inactivos durante un buen trecho, pero ya esta temporada, la de esta primavera, pues ya se parece bastante más al tipo de programa que me interesa ofrecer con la FUNAM. Este sábado es el primer concierto de la FUNAM. ¿Después de cuánto tiempo? Bueno, habíamos retomado en octubre, tuvimos nuestra temporada de octubre a diciembre, paramos, estábamos pues con los planes de comenzar desde enero, vino el tema del Omicron, la universidad completa decidió aplazar algunas actividades, entre ellas la vuelta de la FUNAM. Pertinente, ¿no? Completamente, ¿no? Me parecía que era una decisión que tenía que tomarse de no, en el pico de la ola o el pico que se veía. Vas a volver a la venir. sala Nesa en lugar de contagio. Exacto, ¿no? Entonces creo que fue un acto prudente. ¿Y aprovechaste sensato, para darle una remozadita a la sala? ¿Cómo va la sala Nesa? Y por cierto, ¿cuáles son las medidas de sanidad que ahora requiere? La sala Nesa, esa está a punto desde el año pasado. Lo que sí hicimos fue ampliar el escenario. Tiene un añadido en la parte frontal que nos permite justamente acomodar a más músicos y mantener la sana distancia. Pero bueno, la sala Nesa está en condiciones y lo ha estado, digo, le hacía falta su limpiada y eso, pero todo eso quedó a punto, ¿no? Las medidas sanitarias pues son las que ya conocemos. Me van a pedir una básicamente PCR todo para el mundo. entrar, me van a pedir una prueba ¿no? Serológica, pedimos- la vacuna, mi cartilla liberada, pasaporte, licencia de conducir.
Nada de eso todavía, Ricardo. Estamos ahorita pues con lo que ya conoce todo el mundo, ¿no? Los tapabocas, la sana distancia, se ocupa el 30% del aforo de la sala. Solo el 30. Así es. ¿Cuántos lugares son el 30? Son 2.700 y salen realmente, porque tenemos que considerar también a la orquesta, porque son pues individuos respirando, generando aerosoles, demás, ahí adentro, salen a la venta 750 lugares. Van a quemarse, van a irse rapidísimo. Porque la gente traemos muchas ganas de regresar al concierto, ¿no? Me ha tocado estar allá en un par y el aplauso, desde luego, siempre es a la orquesta, en fin, pero también estamos de vuelta. Eso fue muy emotivo cuando volvimos En el otoño pasado, ¿no? El concierto de octubre, donde tuvimos público por primera vez, porque arrancamos inicialmente haciendo transmisiones a puerta cerrada. Queríamos retomar la actividad de la orquesta, pero todavía no estábamos en el momento de recibir público. Ese primer concierto en el que nos acompañó el doctor Graue, que me dio mucho gusto, pues fue memorable también por eso, porque a la vuelta a la sala sentías esa emoción de los músicos, de la gente. Te puedo contar que una experiencia muy extraña, 2 semanas antes, fue estar sentado yo con un par de gentes más de mi equipo. Wow. Y éramos regalo, el ¿no? único público de Te toda la sentiste sala, ¿no? magnate, ¿no? Elon Musk, ¿no? O sea, la sala Nesa solo para ti. Más bien me sentía muy apenado por los músicos, Claro. porque pues, necesitan también la respuesta del público, ¿no? O sea, para sentir que lo que estás haciendo tiene sentido, le llega a alguien. Y bueno, si tienes 3 Eso como gatos sentados público uno ahí, no lo sabe. ¿cómo? Eso como público uno no lo sabe. No, O sea, piensas... incluso sientas que el pianista, que el flautista, que el chelista está en su mundo. Que tú estás ahí un poco por suerte, nada Y está más. en su mundo, pero ese mundo tiene sentido en la medida que hay otra persona frente a ese músico y sabes que está recibiendo el trabajo que estás haciendo. Eso nos pasaba mucho también en las grabaciones que hicimos durante muchos meses, en donde el único público pues eran el ingeniero de sonido, los técnicos de la sala, y nos lo decían los músicos, es que no es lo mismo tocar sin público, estoy tocando para la Imagínate cámara. una boda, tienes al novio o la novia y nadie más que los que sirven la Así es, cena. exactamente. ¿No? En fin, ponen las flores. José, me gustaría mucho que nos contaras, digamos, a partir de estas restricciones, en fin, el programa, ¿no? ¿Qué tenemos el sábado? ¿Qué tienes el resto de la temporada? Me voy a corte y si te parece, despacito nos cuentas Muy la bien. historia. Vamos, entonces, calle 11, estamos con José Wolfer, director general de música de la UNAM. Volvemos. De vuelta en calle 11, José Wolfer, muchas gracias por acompañarnos, director general de música de la UNAM. Y estamos hablando del programa de la FUNAM, que en realidad no es que haya un concierto, hay una historia que contar en cada temporada, ¿no? Así como el novelista desarrolla su relato, ¿no? Una buena ópera tiene su propia historia. Programar es una forma de contar una historia. Y ahí te pregunto un poco, como director de música, ¿cuál es la historia que nos van a contar? ¿Cuáles son los autores? ¿No? ¿Cuáles son las piezas que seleccionaron? ¿Por dónde nos van a llevar a pasear en estos meses próximos? Me gusta mucho tu analogía, Ricardo, porque en esta temporada, y de hecho eso es lo que he estado buscando como criterios de programación, conviven varios personajes, ¿no? Y será la interacción entre ellos la que nos acabe contando esa historia a la que te refieres. Un personaje, y este es un personaje que me parece absolutamente fundamental en este momento, es la mujer en la música, ¿no? ¿Sí? Entonces hemos buscado, y está reflejado en prácticamente todos los programas, cada uno de los 7, hay por ahí alguna excepción donde no, que siempre haya una compositora presente en el programa. Me pareció que esta era una medida urgente, necesaria, algo donde la FUNAM y la universidad tenían que dar un paso muy firme Sí, hacia es una adelante. declaración firme. Completamente. No puede haber ¿no? programas sin mujeres. Los habrá, los hay incluso en esta temporada. Hay 2 de los 7, me parece, donde no figura una compositora. También porque la confección de un programa entraña muchas cosas. Entraña la dotación que funcione para todo el concierto, las obras que conoce el director o la directora y que le interesa presentar. En fin, es un proceso Cuéntame que tiene quiénes su complejidad. son las compositoras elegidas. Mira, tenemos varias. Me da mucho gusto, por ejemplo, tener a la finlandesa Kaija Saariaho, que creo que sin lugar a dudas es una de las compositoras, indistintamente del género, una de las voces de la composición más importantes de este momento.
Entonces vamos a estrenar con Silvanga Sansón al frente una obra suya para orquesta de cuerdas que se llama Terra Memoria, que es una obra muy característica del tipo de escritura suya. Tenemos también el estreno, y ese es estreno en nuestro país, la de Sariajo, el estreno en México de una pieza de Jessie Montgomery. Es una compositora estadounidense, bastante joven, ya con bastante reconocimiento y trayectoria, y fue una propuesta de Jerry Lynn Johnson, que es la directora que se encarga de ese programa. Vamos a hacer una especie de mancuerna, digamos, rodeando dos programas que tenemos alrededor del 8 de marzo, que están dedicados tal cual, y así se llama ese ciclo, Jornadas de Mujeres en la Música. Ambos programas los dirigen directoras, uno lo dirige Jerry Lynn Johnson, que es de Estados Unidos, el segundo lo dirige Catherine Larson, una directora británica, y ambas, y hubo un diálogo muy franco y muy disfrutable con ellas para definir los programas, les pedí que se presentaran un poco como embajadoras de su cultura musical. Entonces Jerry Lynn Johnson, que es una directora joven de origen afroamericano, que creo que también es importante mencionarlo, y que ella misma ha comentado que representó dificultades para ella en su carrera, como una mujer y además de origen afroamericano pretendía ser directora de orquesta, pues lo es y la vamos a tener al frente de la FUNAM. Nos propuso esta obra de Montgomery, una compositora a la que ella conoce, y en ese sentido, pues que sea es una presentación, una embajada que nos trae. La memoria no me va a ayudar, pero hace un par de años vi esta película justamente de una directora, esto es en los primeros años del siglo XX, y la enorme dificultad para que las y los músicos le hicieran caso. Acabó incluso, creo que tenía una orquesta de puras mujeres, porque dirigir la batuta también era una cuestión masculinizada. ¿Eso se ha ido moviendo o ahora que estás con este desafío te das cuenta que todavía tiene Se ha ido moviendo y ciertamente es algo que está muy presente ahorita pues en el mundo, a nivel mundial, ¿no? La presencia y el surgimiento de directoras, había algunas que ya se habían dado un paso adelante desde tiempo atrás, pero creo que hay mucho terreno todavía por andar, ¿no? Por ejemplo, en México en concreto hay muy pocas directoras todavía, ¿no? Pues Alondra de la Parra, que es quien ha ganado el protagonismo. ¿Quién más? Está Gabriela Latriste también, ella también dirige. Hay un par de directoras más jóvenes que están empezando carrera. Algunas las hemos conocido en algunas iniciativas educativas que hemos tenido en la dirección de música, pero ahí ciertamente hay mucho trabajo por hacer todavía, ¿no? ¿Qué otro rasgo tiene este relato? ¿Qué más escogiste? Bueno, te decía un personaje son las mujeres, ¿no? Sí. Otro personaje es la música del siglo XX, ¿no? Tenemos voces presentes desde Stravinsky, Tippett, Sibelius, ¿qué más te puedo decir? Bueno, el propio Revueltas, ese nos lleva a otro personaje, que son los personajes mexicanos. Están Revueltas, está Blas Galindo también con una obra que hizo a partir de un poema de Neruda, está Rodolfo Halfter con una pieza que le dedicó a Carlos Chávez, a la memoria de Carlos Chávez. Entonces la música mexicana también es otro de los personajes. Y un personaje que también me parece que no puede ni debe faltar en esta fiesta, pues son los personajes históricos. Está Schubert, está Mozart, está Haydn. Entonces también ha sido un afán de establecer equilibrios, de buscar equilibrios, ¿no? Me parece que hay muchas cosas muy valiosas en el repertorio sinfónico, yo las disfruto enormemente, pero también creo que hay que tender lazos hacia otras zonas y por eso estos otros personajes que te comento, ¿no? Ahora, déjame cerrar con una última pregunta. La UFUNAM no nada más es una orquesta, ¿no? Es una de las voces más potentes de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué le dice la UNAM a través de la UFUNAM hoy a su entorno, a su comunidad, a su país con este programa? ¿Qué mensaje? ¿Estamos de vuelta? Ese creo que es un mensaje muy importante. Sí. Estamos de vuelta, regresamos ya desde hace unos meses, estamos de regreso, estamos con todo el entusiasmo y las ganas de los músicos, del público, de llevar a cabo estas actividades y tener estos conciertos. Les dice que tenemos esta deuda histórica con las mujeres y que estamos procurando ocuparnos de ella, ¿no? Eso creo que es un mensaje muy importante.
y le dice también al público, a la gente que nos sigue, que la programación musical creo que debe ser un punto de equilibrio entre dialogar con el pasado y darle su espacio a esas voces consagradas, digamos, que son las que se esperan muchas veces del repertorio sinfónico, pero estableciendo también un balance con esta música del siglo XX, con el estreno de obras que no habían llegado a México todavía. Me parece que ese es el mensaje, Ricardo. Pues no hay que perdérselo. ¿Puede uno comprar el abono todavía? No tenemos abonos, los abonos están en suspenso hasta que regresemos a condiciones más normales. De plano, ¿no? o sea, me tengo que pelear por boletos concierto tras concierto. Bueno, pero va a estar la espero que rebatinga fuerte, 700 de 2.700 no es fácil lograrlo. Ahí sí es un punto que, pues ni modo, son las condiciones en las que tenemos que a los regresar. del Politécnico, ¿no? Aquí en Canal 11, dinos, ¿cuál es el tip? ¿A qué horas me levanto? ¿A qué horas empiezo a entrar a la plataforma? Ya comenzó la venta de boletos, hay boletos todavía. Sí, de entrada digo, Está abierto lamentamos. toda la temporada. Así es. No tengo que comprar semana a semana. No, o sea, puedes ir ese día y comprar para los 7 conciertos, ¿no? Eso no tiene ningún problema. Y sí, claramente, la gente que está acostumbrada a poder acudir más de 2,000 personas a la sala Nesa, eso lamentablemente no podemos ofrecerlo en este momento. De veras, apelo y agradezco su comprensión. Estamos operando. No va a haber las condiciones que reproducción podemos. en streaming. Va a haber transmisión a través de TV UNAM. Ok. Los domingos, como ya es tradicional, y hacemos también la transmisión a través de la web y las plataformas Ese en del redes concierto del sábado. de Música UNAM, también del domingo. También del domingo. José Wolfer, es una delicia tenerte acá. Y bueno, mira, yo lo que te ofrezco es quizá alguna probadita de lo que traen. Podemos ubicarla aquí en la sección de música. Así es que vamos pensando, no más la FUNAM, porque tienes otros esfuerzos muy interesantes allá adentro. La JUNAM, por ejemplo, que merecería tener también aquí un espacio y un balcón. Pues cuando quieras, encantado, platicamos de los otros proyectos. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Un Pepe. gusto.